tal amigos? Muy buenas noches, ¿cómo están? Les saludamos aquí desde la cabina de Planeta 2013, www.planeta2013.tv, ¿sí verdad? Punto TV, no con, punto TV. Tenemos al doctor Rojas Vega, José Rojas Vega, bienvenido Pepe. Hola, buenas noches Arturo, ¿cómo estamos? Bien, pues aquí ya regresando, ya Qué listos bueno, después del viaje todo bien, ¿verdad? Todo bien, y agradecer al doctor Rojas que estuvo con nosotros pues dos programas anteriores, y en el programa anterior se hizo una introducción al tema que vamos a ver el día de hoy, que es la introducción básicamente o el análisis que vamos a hacer de la cefalometría simplificada de Steiner en la técnica híbrida amalgamada, nuestra técnica que hemos venido desarrollando ya desde algunos años atrás y que en su momento estamos tratando de mostrarles a ustedes y que quede en un testimonio en YouTube, que es donde queda esta grabación, pues complementar lo que la vez pasada nos hiciste favor de dar. Hubo algunos comentarios por ahí interesantes de que les gustaría que pudiéramos ver más punto por punto, hacer un poquito más del diagnóstico, ya que lo tuvimos en una forma muy general. Digo, la intención para ustedes era esto, ¿no? Darles una información en el aspecto general, y ahora lo vamos a hacer en un punto de vista más puntual. Vamos a entrar aquí a ver si logramos entrar a internet. Tenemos varias noticias también antes de iniciar con el tema. Bueno, pues estuvo el doctor Marcel Korn aquí en la Ciudad de México el día 30-31, Amocuac estuvo presente. Tuvimos dos programas antes algún comentario sobre esto. Sabemos que fue un éxito el evento, ¿no? Hay mucha... Muy, una reunión bastante buena, muy buenos temas, ya sabes cómo es el doctor Marcel, sí, por cierto te manda saludos, todo estuvo muy bien, con una nueva ampliación. Él ahora no es ortodoncia, sino también es ortodoncia postural. Ya lo está viendo también en la forma de postura el doctor Marcel, introduciendo también un poquito más de ortopedia, de un tratamiento ortopédico y ortodóntico mutuamente. De hecho, él ya manejaba el concepto de la ortodoncia postural. Inicialmente, el doctor Marcel Korn hace muchos años empezó con su propia filosofía, a la cual le llamó HBL, que es Headgear, el arco extraoral, Bad Plane y Lee Bumper, utilizando estos tres conceptos del Headgear, arco extraoral, un Bad Plane, que es la placa CCO de Margolis, placa de levantamiento nórdica que nosotros también utilizamos, en la técnica amalgamada del doctor Vincent de Angeli se utiliza, y el doctor Norman Sedlin también la utiliza en su placa CCO, nada más que le mete resortes y la convierte en una placa instaladora, que finalmente es la placa del doctor Herbert Margolis, el cual la impulsa en el año 1923 allá en Boston, siendo también profesor Marcel Korn de Boston. Entonces saludamos cordialmente al profesor Marcel Korn y también a la Academia Mexicana de Ortodoncia, quien fue la que organizó el evento, a frente el doctor Carlos Carmona Cetina, a quien le mandamos un cordial saludo de parte de la presidenta de Amocuac, Rosa María Alvarado Rosano, quien siempre manda sus saludos para ustedes, presidenta de esta Amocuac, Estación Mexicana de Ortopedia Craneofacial Ortodoncia, cuyo el programa de ontología y mucho más es el medio de difusión en la web. Esa sería, bueno, la atención en el tiempo de Korn, y también tuvimos nosotros en el programa pasado inicio de secuencia de entrada a lo que es la cefalometría de Steiner. Tenemos por ahí también, amigos, ya la confirmación de nuestro congreso de Amocuac 3-4-5 de octubre. Prepárense porque vienen ya confirmados varios ponentes, entre ellos está el doctor Silverio Di Roca, que está presente de nuevo para hablar sobre los avances mucho mayores sobre lo que él ya ha dado en cursos anteriores
de la rehabilitación biofuncional postural. La gente se quedó muy contenta con esto. Entonces él se va a ir ahora más a lo clínico, va a haber unas secuencias clínicas muy interesantes ahí mismo en el auditorio, donde él va a tratar de mostrar cómo se hacen los diagnósticos. Esto es interesante. Y aparte es el COMEI, Colegio Mexicano de Estomatología Institucional, quien es el que va a estar con nosotros también en el aval. Está organizando con el doctor Silverio Di Roca un seminario. Este va a ser el segundo seminario internacional. Se va a dar un básico y se va a dar un avanzado. Ya les avisaremos nosotros con tiempo en donde se va a efectuar este evento. Tiene un costo, también esto lo podemos publicar. Viene entonces el doctor. Viene también el doctor Pedro Pérez de nuevo. Para mucha gente se quedó con el interés de tomar el seminario de el botón distalador, y además va a meter otras cosas de expansión utilizando algunos expansores que él maneja. Viene profesores también, Michelle Codenso de nuevo, y viene Javier Lamas de Perú, quienes están trabajando muy fuerte con niños a nivel hospitalario. A nosotros nos interesa mucho que nos muestren la forma como a nivel hospitalario están manejando estos trabajos de ortopedia craneofacial y miofuncional postural. Así que vamos a tener, están confirmados ellos que quieren venir, con mucho gusto, está abierta la posibilidad. Y viene también dos doctoras muy reconocidas de Argentina. Lamentablemente ahorita por internet les iba yo a leer los nombres, no tengo acceso a internet, algo está pasando aquí. No puedo cargar la página, no me permite cargar la página, estoy conectado, pero bueno, no puedo entrar. Pero quiero decirles que viene estas dos personalidades de Argentina representando a la Asociación Argentina de Ortopedia Funcional de los Maxilares. No es grosería, vuelvo a insistir, discúlpenme, las cosas que no tengo aquí, pensé que tenía yo el acceso a internet, entonces los nombres están en mi banco de notas, pero vienen estas doctoras, la doctora Norma, no recuerdo su apellido, ella es la presidenta electa de la Asociación Argentina de Ortopedia Funcional de los Maxilares. Hoy me llegó la información, también me la mandó mi hermana Rosa María, que confirman la presencia de ellas dos como ponentes. También parece ser que se anima a venir la doctora Gladys Velasco, quien es una excelente doctora en odontología, es una excelente ortodoncista, es alumna del diplomado de acá del COMEI, y parece ser que se anima también a venir a presentar tema. Y bueno, pues se viene un paquete muy rico de conferenciantes a este congreso, 11º Congreso Internacional de la MOCUAC. Vamos a tener reunión de egresados, también estamos viendo la posibilidad, ojalá y tengamos de nueva cuenta el apoyo de la Orquesta Sinfónica de Minería para poder ofrecerles a ustedes ese gran espacio interesantísimo cultural, y vienen varias actividades, ¿no? Entonces haremos una invitación muy cordial. Serán ahora menos días, la otra vez fueron 4, ahora van a ser 3, pero vamos a tratar de que todo esto sea muy rico y que ustedes participen. Aquellos que estén interesados en el curso del profesor Di Roca de posturología, adelante, están abiertas las inscripciones con el COMEI. Así también el curso que dará el profesor Pretz, ¿no? Tenemos también, esperamos la confirmación en su momento, de que se anime a venir también el profesor Barberi. Y bueno, hay más todavía, ya les haremos llegar la información. Entonces, pues sin más preámbulo de esto, nos vamos a ir directamente a nuestro archivo. Si quieres, hija, por favor, abrirlo ahí en el archivo del PDF que te mandamos, en la primera diapositiva. Dice, en la presentación dice cefalometría simplificada de Steiner de la técnica híbrida amalgamada de su servidor, el doctor Arturo Alvaro Rosano. La que sigue. Esta cefalometría simplificada la tomamos nosotros del trabajo original del doctor Cecil C. Steiner,
quien hay por allá de los años 50 presentó esta cefalometría. Aquí hay un dato interesante, una liga que nosotros pusimos y la quieren ustedes tomar. Es una liga que está en SlideShare, es un archivo abierto. Lo único que tienen que hacer ustedes es inscribirse a Slides Share y ahí pueden ustedes bajar este trabajo que hizo Orto Carlos, cefalometría, historia. No viene la cefalometría simplificada ahí, sino que es un trabajo de cefalometría de Steiner, que ustedes van a tener acceso a la cefalometría original. Claro. Nosotros estamos haciendo la propia y la estamos simplificando, ¿no? Entonces, la que sigue, esta presentación, como dice aquí, es un formato en PDF, es una copia de la presentación original que nosotros tenemos, por lo que todos sus contenidos son propiedad de quienes participaron en su elaboración. Siempre pondremos prohibida la reproducción o presentación personal o colectiva, tanto de imágenes o contenidos escritos, con fines diferentes a la consulta a través de su lectura, y pues proporcionamos este material con fines solamente didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que con mucho gusto, si ustedes requirieran alguna imagen o una cosa así, pues con mucho gusto nosotros podríamos autorizarlos, pues siempre y cuando nos avisen, ¿no? ¿Verdad? Claro. O lo soliciten. Bueno, la siguiente diapositiva es un cefalograma. El cefalograma es una radiografía lateral de cráneo estandarizada, la cual se toma con un aparato que es el cefalostato. Este cefalostato consta de un posicionador de la cabeza que tiene dos olivas. Aquí nosotros en la radiografía vemos una franja medial y aquí abajo nosotros estamos viendo cerca del conducto auditivo, estamos viendo una oliva, una entrada para el conducto auditivo externo, perdón. Y bueno, en esta radiografía lo que nos interesa mucho observar a nosotros es no tanto el trazo cefalométrico, sino las estructuras. Una radiografía tiene que constar de una claridad adecuada, de una intensidad, un brillo, una calidad de imagen, ¿sí? Y aquí podríamos nosotros pues ver la posición de la columna vertebral, la posición de la vía aérea de la faringe y laringe. Podríamos observar también el seno maxilar, seno etmoidal, seno frontal. Al centro de la radiografía podríamos estar viendo también lo que corresponde a la silla turca, este cuerpo del esfenoides, en donde encontramos dos estructuras, las hipófisis clinoides anteriores y posteriores, los dientes, la mandíbula, el maxilar. Esa es una radiografía que nos permite obtener claramente zonas anatómicas que nos van a llevar al trazado cefalométrico. Sí. Perdón, esta radiografía con el cefalostato va a posicionar al paciente, ¿verdad? No es una radiografía para postura, sino postural, sino se la da el aparato, la postura al paciente. Sí, buscamos que a través del cefalostato, que tiene dos guías que se conectan en los oídos externos y una guía anterior que va en la unión frontonasal, nosotros podamos posicionar. Además, aquí no se marca, hay también un aditamento que es una guía que nos marca en una forma horizontal el conducto infraorbitario, ¿no? Y de esta manera se toma una distancia aproximada de 1,50 con un aparato de cono largo radiográfico, y la intención sería que siempre nosotros tomáramos nuestras radiografías en el mismo centro radiológico, que aquí vamos a hacer un paréntesis, le vamos a meter un gol y vamos a hablar de 3DRD, que sería el centro radiológico de Antonio Gualcil. Claro. Nuestro querido amigo Toño, te saludamos con mucho gusto. Estás comprometido, Toño, para venir acá a Odontología y mucho más a hablarnos de los alcances que tiene este centro radiológico. Hablamos de él porque pues es un patrocinador directo de hace muchos años de la MOCUAC, y año con año él está apoyándonos en este trabajo. Entonces, si ustedes quieren tener un acercamiento hacia el aspecto de 3D DRD de Antonio Gualcil, lo pueden buscar en internet,
o pueden escribir a nuestra página o unirse a nuestra página de Amocuac y ahí van a encontrar las direcciones de los centros radiológicos. Son 5 o 6 que tiene el profesor Antonio Gualcil, que siempre está con nosotros, siempre nos está ayudando. Así que un saludo a Toño, ¿no? La que sigue, por favor, nosotros en nuestra radiografía hemos dividido en áreas para simplificar nuestros trazos. Entonces, así como lo están viendo aquí, yo les sugiero que corten una cartulina negra, y una cartulina negra le hacen un cuadro, un rectángulo en este caso, y este rectángulo lo ponen sobre su negatoscopio, y entonces todo lo que viene siendo, lo que van a querer ver, lo que van a querer analizar, lo van a poner de esta forma. Entonces es muy fácil que lo hagan. Aquí donde están las letras, pues ahí puse yo estas letras, pero correspondería básicamente a la parte superior de la cartulina, en la parte inferior. ¿Qué estamos viendo en esta área? Bueno, ahí estamos viendo verticalmente una zona blanquecina que correspondería al posicionador del cefalostato, y vemos zonas anatómicas. Claramente podemos analizar nosotros en la porción anterior lo que correspondería al seno maxilar, al seno etmoidal, seno frontal. Al centro de la radiografía vemos ahí como una forma de silla, sería la silla turca. En la parte de atrás veríamos un agujero correspondiente atrás del cóndilo de la mandíbula, que sería el conducto auditivo interno. Estamos hablando de la zona timpánica, de la porción timpánica del temporal. En fin, para poder identificar las áreas anatómicas, pues también hay que recordar un poco la anatomía, ¿no? Entonces, nuestra área basal craneal, le llamamos así para Steiner, ya que del centro de la silla turca, o sea, lo que viene siendo el cuerpo del esfenoides, encontramos esa gran silla. En el centro encontraremos un punto muy importante, que es el punto S, sí, punto silla, y en la parte más anterior, donde vemos prácticamente el frontal, con una estructura que sean los huesos propios de la nariz, adelante de la órbita, ahí estamos viendo como un hundimiento en forma de V. No sé si tú tengas por ahí una flechita, hija, y la vas a poner la flechita hasta adelante, donde se ve una hendidura en forma de V en el borde. Ándale, ahí exactamente donde está poniendo ella el flash. ¿No tienes la flechita? Huevita. Ándale, ahí es donde encontraríamos nosotros el punto nación, ¿no? Que es el punto N. Y en el centro hay una forma como de silla de montar, hija. Si tienes una flechita. En el centro, exactamente del cráneo, en el centro del cráneo, arriba, tu flechita, a ver si la tienes. Tu flechita, ¿tienes flecha? A la hora que pasa la imagen se quita. Ah, bueno, pues ahí no. Es como una crucecita. Pero no se preocupen, ahorita lo vamos a ver adelante, la que sigue. Después tendríamos otra radiografía donde sería nuestra área esqueletal basal. Esa esqueletal basal correspondería al maxilar y a la mandíbula. Y si quisiéramos nosotros a analizar dientes, que en este no es el caso, porque estamos hablando de una cefalometría esqueletal, claro, aquí tomaríamos en cuenta y se tiene que definir muy bien lo que corresponde a la porción del maxilar. Si con tu flechita lo puedes marcar donde están los dientes de arriba, toda esa porción superior sería el maxilar, y la porción inferior, donde van los dientes, sería toda esa, la mandíbula, ¿no? Entonces, nos interesa que se defina bien el cóndilo mandibular, la escotadora sigmoidea, la apófisis coronoides, el borde posterior de la mandíbula, el cuerpo de la mandíbula, la sínfisis mentoniana. Y en el caso del maxilar, definiríamos bien el maxilar, identificando la porción anterior que corresponde a la espina nasal anterior, la espina nasal posterior. En sí sería la porción basal del maxilar y la mandíbula. La que sigue. Finalmente, en nuestro estudio, aunque esto va a ser posterior, ahorita estamos hablando solamente de esqueleto. Entonces, si hablamos de esqueleto, son dos áreas, que sería el área basal craneal y el área basal maxilomandibular. Maxila y mandíbula. En una tercera área, que no vamos a hablar hoy de ella, también nos interesaría definir el área de los tejidos blandos. En el área de los tejidos blandos, lo que podemos hacer, que es muy interesante con esto del PowerPoint, es, inclusive si tenemos la radiografía, nos las manda, por ejemplo, el centro radiológico, y el centro radiológico nos manda un CD donde viene ya la imagen,
nosotros al pasar la imagen, obviamente, a la pantalla, podemos darle más brillo, menos contraste, más contraste. Y vamos a contrastar aquí lo que sería el perfil blando. Si tienes una flechita y ahí se ve el perfil del paciente, se ve la nariz, se ven los labios, se ve el mentón. Entonces ahí es donde nosotros podríamos definir bien. Pero bueno, no es parte de lo que vamos a decir hoy. La que sigue. Esta cefalometría esqueletal simplificada en la THA me surgió de idea hace muchos años, hace como en el año 89-90, donde vi en un libro, que es el libro del doctor Sim, un odontopediatra, vi una cefalometría donde él le llama cefalometría simplificada. Entonces él hace una simplificación de cada una de las radiografías de Steiner, de Jarbach, de Damm, y dije, qué interesante, ¿no? Entonces surge esta idea de tomar de la cefalometría de Sim, del ejemplo de Sim, de una simplificación de una cefalometría, plasmarla y llevarla a la idea de la técnica híbrida amalgamada y tomar idea de ellos. La técnica híbrida amalgamada, como lo hemos dicho a todos ustedes, queridos amigos, pues es tomar lo mejor de cada filosofía, de cada técnica, de cada idea, de cada profesor, de grandes profesores, y entonces tomar lo mejor de ellos y irlo amalgamando y lo adecuando para hacerlo lo más simple. Entonces yo creo que esta presentación que vamos a hacer para ustedes, que quedará en YouTube, va a ser muy adecuada para que la entiendan de una forma muy fácil. Nosotros establecemos unos cuadros, unas mediciones, pero estos cuadros y estas mediciones, estos que son los resultados, tienen que salir de la obtención, primero de la localización de puntos estratégicos anatómicos, y luego tomar planos, 2 puntos hacen un plano, dan un vector de dirección de plano, y uniendo 2 planos obtenemos un ángulo. Entonces mucho de la cefalometría del doctor Cecil Steiner es establecer primero localización de puntos, después localización de planos y después la medición de ángulos y después la interpretación del diagnóstico, ¿no? Para esto Pepe me va a ayudar ahorita adelante, la que sigue. Bueno, Pepe, pues ahí tenemos los puntos si nos quieres ayudar. ¿Cómo no, Arturo? Bueno, pues aquí estamos marcando el punto S, el punto silla, que se encuentra en la parte media de la silla turca del esfenoides, ¿sí? Vamos a ir al centro de la apófisis clinoides anterior y apófisis clinoides posterior. De ahí partimos al punto nasion, donde se encuentra en la unión de los huesos frontales y los huesos nasales. Y nos vamos al punto A. El punto A es la parte más cóncava del maxilar superior, ¿sí? Del borde anterior. Del borde anterior. Aquí es interesante considerar el punto A, porque luego a veces no localizan bien. Para poderlo localizar bien, yo les aconsejaría que trazaran ustedes lo que corresponde a la espina nasal anterior, de ahí lo van bajando, van haciendo el dibujo de la concavidad, hasta llegar prácticamente a la parte inferior que correspondería al borde inferior, podemos decir el ápice o la punta de la cortical externa de la maxila, de los dientes anteriores, y se hace una concavidad. Entonces esa concavidad, en la parte más profunda de esa concavidad, es donde Steiner localizó prácticamente el punto A. Para nosotros es importante primero la localización de los puntos, aunque hay unos cuadros acá arriba que dan unos datos, no hagamos caso ahorita de ellos, solamente hagamos caso básicamente a los puntos. Después vendría el siguiente plano. Sí, el plano de unión entre silla y nasion, ¿sí? Nos da el plano de la base craneal. La base craneal. Que es interesante considerar esta base craneal porque Steiner no toma el plano de Frankfurt como lo toma Downs, por ejemplo, o algunos otros autores, que va de porion a infraorbitario, sino que la base craneal para
el dato importante para Steiner, porque dice que no se mueve, decía el que no se movía ese plano, es el Silla Nation. De aquí pasaríamos, pásale a la siguiente, hija, ahí es donde tenemos la diapositiva, donde estamos viendo entonces de Silla Nation, la que sigue, hija. Ahora trazamos una línea que va a ir de Nation a punto A. Como ya habíamos dicho, Arturo nos los estaba explicando ahorita perfectamente bien, que el punto A es la parte más convexa del maxilar superior, la unión de silla, la parte más cóncava, perdón, la unión de el plano Silla Nation con Nation punto A nos van a dar un ángulo. Sí, aquí sería el plano NA. Tenemos entonces el plano SN, base craneal, y el plano NA. Para entonces finalmente, queridos amigos, obtener un ángulo, el cual para el doctor Sim menciona que en niños, normalmente este ángulo en infantes, mide 80 grados y el SNA en adultos, como lo marcó el doctor Steiner, es 82. Hay que recordar que los estudios cefalométricos se toman en consideración a partir de los 9 y medio años, y las mediciones estándares o las mediciones más o menos en la medida estándar, ¿y qué es esto? Por ejemplo, que hablamos de 82 grados, más o menos 2, por ejemplo, más o menos 3. Aquí nosotros tendríamos que partir que si un paciente en un niño aplicamos una cefalometría, como es en este caso a los 5 años, pues para muchos sería obsoleto tomar una radiografía a los 5 años y trazarla. Para Sim no lo es así. Él dice que tendríamos que disminuir 2 grados para poder iniciar a partir de 2 grados menos. Entonces él marca o propone que el SNA en niños antes de los 9 años podría estar sobre una medición, por estudios que él hizo, de 80 grados. Después de los 9 y medio, ya a una porción adulta, el ángulo debe de ser de 82 grados. Pero también hay que considerar que si nosotros encajonamos a un paciente a un SNA de 80-82, para los latinos, y esto es una experiencia clínica que no solamente lo digo yo, muchos lo hemos hecho, incluso en la Facultad de Odontología en el posgrado, doctor Katajiri y colaboradores hicieron algún estudio alguna vez sobre esto, yo lo hice particular también, y yo me he dado cuenta en mi clínica que normalmente el SNA en infantes, que para Sim es de 80, yo puedo tener niños a los 5 años que pueden tener 80, 82, 86, o sea, 80, 82, 84. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son más protusivos, o sea, hay una proyección más anterior de la maxila. Y en el caso de los adultos, que nos marca como 82 la posición ideal, nosotros tenemos adultos que pueden estar más o menos en el gradiente de los 84 a 86. Entonces, considerar 84 y 86 en un maxilar de un hispánico es una consideración natural, porque aquí estamos hablando del genotipo y del fenotipo. ¿Qué quiere decir? Negros o mestizos o hispanos somos trompudos. Así es. Tenemos el maxilar hacia adelante. Entonces no nos pueden encajonar en un perfil recto, bonito, y que nosotros también somos bonitos, ¿no? Claro. Entonces aquí tenemos que ver qué es bonito. Para lo que en los anglosajones es una nariz afilada, un mentón afilado, unos labios muy bonitos y el perfil completamente recto. Para nosotros no. Entonces, ahora, si nosotros habláramos de una raza japonesa, asiática o maya, por ejemplo, en algunos que son con perfiles rasgados, pues a lo mejor estaríamos hablando inclusive que los pacientitos podrían estar 180 normal, o inclusive hasta menos, 79, porque son más hipoplásicos, que quiere decir una falta de desarrollo del tercio medio. Entonces aquí el ojo clínico es el que nos va a dar mucho, el diagnóstico clínico nos va a dar mucho. Aquí tendríamos que irnos hacia la postura. Vamos a hablar. Claro. Si llevamos la cefalometría a una relación de postura,
nos interesa posturalmente en un sentido anteroposterior cómo se encuentra el punto A, con relación obviamente a la base craneal. En este caso, si el punto A se va atrás, si el punto va atrás. Entonces tendríamos, como tú le decías en el otro programa, las tendencias. La tendencia a la promaxila. ¿Qué quiere decir esto? Un maxilar adelantado. Y esa promaxila puede ser alveolar anterior, porque pueden ser los 4 incisivos, que sería la premaxila, la que contiene los 4 incisivos, o puede ser una maxila, una premaxila total, donde todo el maxilar se fue adelante, in totum se fue adelante, ¿no? Entonces aquí pueden ser dos cosas, que la premaxila esté adelantada o que todo el maxilar esté adelantado. Aquí no vamos a hablar de clase 1, clase 2, no, hablamos de la postura que tiene el maxilar en un espacio anteroposterior. Ahí es la simplificación de la técnica híbrida amalgamada, que nos importa más la posición del punto A adelante o atrás. Si está atrás es retroposición, es una retromaxila. Si está adelante es una promaxila. Sí, exactamente como tú lo dices, ¿no? Y lo estábamos hablando, son tendencias, no estamos diciendo que ya es prógnata o retrógnata. ¿Sí? Y además aquí no podemos hablar de prógnata o retrógnata porque no estamos hablando de mandíbula. Exactamente, sí. Promaxila o retromaxila. O retromaxila, que eso sí es importante considerar. La siguiente diapositiva, hija, ahí vamos a ver entonces el ángulo que dice 80 o 82. Ahí está midiéndose el ángulo, ¿ok? Entonces ahí es donde nosotros partimos para decir que podemos tener algunas variantes, ¿no? Por eso es que vienen esos cuadritos ahí, Steiners hispánicos, ¿no? Que estamos poniendo. La que sigue, por favor. Steiner no lo dijo, ojo, no viene así en su cefalometría, es una aportación que hacemos nosotros en la híbrida amalgamada también. El siguiente sería, aquí aparecen dos otros puntos, ¿no? Sí, volvemos a tocar el plano silla nasion, base craneal, y el plano nasion punto B. Que aquí aparece el punto B como la parte más profunda de la concavidad de la mandíbula en la altura por arriba de la sínfisis mentoniana, en esta concavidad que se hace ahí donde viene prácticamente también la zona a la altura aproximada del mentón. Entonces estamos hablando que está por arriba de la sínfisis mentoniana en la parte más cóncava. Si pasamos la siguiente diapositiva, aparece el trazo, la que sigue, ahí aparece el trazo del NB. Entonces, con este trazo, que sería el plano NB, la que sigue, tendríamos ahora un ángulo que sería de 78 en infantes o de 80 en adultos, siguiendo al doctor Sim. No Simi, es Sim, S-I-M, doctor Sim. Y bueno, la aportación que nosotros hacemos para hispánicos es que el SNB en niños podría estar en el gradiente de 80 82 y podríamos estar hablando que en los adultos estuviéramos entre 82 y 84. Aquí, para que nos pongamos en orden, solamente le aumentamos 2 grados, pero vamos a ver después que normalmente hay una variación en otra medición de ángulo que vamos a ver ahora, que es la diferencia entre el SNA y SNB. La que sigue, por favor. Bueno, finalmente entonces aquí tenemos las medidas, ¿no? SNA 80 en infantes, 82 en adultos. SNB 78 en infantes y 80 en adultos. Y ahora viene una diferencia. Sí, la diferencia viene siendo el ángulo ANB. ¿Cómo obtenemos el ANB? Bueno, pues nos vamos al punto nación. Bueno, el ANB es la diferencia de SNA menos SNB. Es la diferencia que nos da y nos debe de dar un ángulo de 2 grados. De 2 grados que normalmente esto sería la norma, ¿no? Pero vamos a ver que hay ciertos parámetros o ciertas tendencias a lo menos o a lo más.
en donde nosotros podríamos decir si el paciente es un ortógnata, es un retrógnata, es un prógnata, es un hipoplásico maxilar, o hay una tendencia a la retroposición o a la protusión mandibular o maxilar. O sea, realmente el SNA solamente nos determina la posición anteroposterior del maxilar. El SNB nos diría la tendencia de posición anteroposterior de la mandíbula. Pero para poder relacionar lo que se llaman las bases óseas, maxilar y mandibular, nosotros tendríamos que hacer una diferencia, una resta, que sería, si mide 80 y 78, la diferencia es de 2. Si mide SN 82, SNB de 80, pues la diferencia es de 2. Y en el caso de los hispánicos pasa exactamente lo mismo. Tenemos 82 en infantes, 80 SNB, bueno, pues nos da un NB de 2. Y si hablamos de adultos, podemos estar en un gradiente de 84-82 con una diferencia de 2. Vamos a ver más adelante que podemos estar hablando también de una tendencia al más o al menos. Y ahí por ahí tomar una consideración. Lo más importante, amigos, aquí en esta fotografía que estamos poniendo, es entonces la posición anteroposterior que guarda con base a la base craneal el punto A y el punto B. La que sigue, por favor. Nosotros entonces ya tenemos del lado izquierdo dos cuadros, que sería, ojo, dice ahí Steiner, SNA 80 en infantes, 82 en adultos, SNB 78 en infantes, dice INF, lo abreviamos, 80 en adultos, y abajo la diferencia de ANB nos llevaría a algo que normalmente en ortodoncia se maneja, que sería un paciente que está entre 2, 3 o 4 grados, podría ser un paciente clase 1, ¿no? Su relación esqueletal tendría que ser ortognática, ¿no? O sea, una buena relación entre el maxilar y la mandíbula. Pero un paciente que tiene una NB mayor de 5 o mayor de 5, podríamos estarnos enfrentando quizá un padecimiento de tipo esqueletal a lo que se ha llamado la clase 2, donde hay un maxilar más avanzado, una mandíbula más atrasada, ¿no? Podemos tener ciertas variantes, pero generalmente como en ortodoncia. Si lo hablamos como en ortopedia, nosotros diríamos otra cosa. O sea, desde el punto de vista ortodóntico se consideraría una clase 2, donde tenemos un maxilar adelantado, una mandíbula retrasada, ¿no? Aquí se pueden dar varias variantes. Que en un momento dado la mandíbula esté bien, pero el maxilar avanzó demasiado, ¿no? O podría ser que la mandíbula y el maxilar estén avanzados, pero el maxilar queda más adelante, ¿no? Entonces esas serían las dos posiciones. O el maxilar está bien, pero la mandíbula se quedó atrás. Entonces, ojo, por sí mismo, irnos con la finta solamente de las mediciones no nos dice mucho. Si queremos más diagnóstico, tendríamos que analizar realmente dónde está el problema. Si, por ejemplo, nosotros tuvimos en un niño de 5 años un SNA de 86, siguiendo a SIM, y tenemos un SNB de 78, tendríamos un ANB de 7, ¿no? Sí. Entonces estamos ante un clase 2 esqueletal. Pero ahora tendríamos que decir, ¿y dónde estuvo el problema? Exactamente. Pues sí. tan solo de ver que está en 78 el SNB, pues sabemos que está en el maxilar. Entonces aquí tendríamos que jugar un poquito en saber cuál o en dónde está el problema. Sí. ¿Cuál fue la tendencia mayor al problema esqueletal? ¿No? Nunca dientes, estamos hablando de esqueleto. No estamos tomando en ningún momento dientes. Sí, pues ahora hay, como tú lo estabas diciendo, hay que saber dónde está el problema, si el problema está en el maxilar, si el maxilar se fue adelante, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En el caso de la NB, aquí dice, si tienes un grado o menor de 1, entonces la tendencia, el problema sería a una clase prácticamente 3, ¿sí?
una clase 3. Entonces, aquí tendríamos nosotros que analizar la problemática a la cual nos estamos enfrentando en este tipo de pacientes y ver pues qué problema realmente está teniendo, ¿no? Directamente hacia el aspecto esqueletal, sea mayor o sea menor. Entonces aquí tenemos una NB de 5 o mayor, tendríamos una clase 2, una NB de -1 menor, tendríamos una clase 3. De clase 3, ¿no? Aquí, por ejemplo, tendríamos, aquí estaríamos hablando, dice de 1 es de -1, aquí estamos hablando de menos, ahí nos faltó el signo menos, ¿no? Aquí estaríamos hablando de -1, no les voy a explicar por qué. Si nosotros tenemos un paciente que sea menor de 2 y nos vamos al 0, o 1, -1, -2, un paciente que nos dé una NB de 0, pues podemos a lo mejor tener un paciente borde a borde. Pero un paciente que tenemos un -1, aquí en esta forma, aquí tenemos que agregarle el -1. Fíjate cómo el signo influye, ¿no? Claro, demasiado. Aquí tendríamos 0, 1, sería 1, 0, -1, ya estaríamos hablando de un paciente con un problema de tipo clase 3, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en el signo si lo estamos nosotros manejando. Ahora bien, nos vamos a ir a otras medidas que normalmente muchos no toman en cuenta, y esto sería el SND, el SL, el SE y el mandibular. Aquí dejamos a Pepe para que nos explique. Bueno, otra vez tomamos la base del cráneo, ¿sí? El punto silla, nación, y el punto D a nación. El punto D se encuentra en la parte media de la sínfisis. Debemos de marcarlo bastante bien. Esa parte media, para que podamos definir perfectamente bien ese punto. La que sigue, por favor. Ahí está, sí, ok, ahí la tienes, la pose. ¿Sí? Y vemos que se encuentra entre la parte interna de la sínfisis mentoniana. O sea que nosotros alcanzamos aquí en lo que llamamos donde tenemos prácticamente la gota que correspondería a la sínfisis. Nosotros tenemos el punto D exactamente en el centro de la sínfisis mentoniana, como lo estamos viendo ahí ahí donde está el punto D, si marcas una flechita, a ver si una flechita te marca, bueno, ahí donde estás dando el flechazo, ahí estaría el punto D. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí vamos a tener entonces el plano SN, que correspondería a la base craneal, la que sigue, y tendríamos el plano ND. Entonces, aquí para obtener el ángulo SND, nosotros requerimos de dos planos, el base craneal, que ese no se mueve, y el ND. Aquí el punto que se mueve, ¿cuál sería? El D. El D. Si se va hacia adelante, ¿qué estaría pasando? Pues estaría pasando que el mentón, ¿sí? Se va hacia adelante. La mandíbula se va hacia adelante. El ángulo se abriría. Vamos a la que sigue, hija. Nosotros ahí tenemos el ángulo. Si en un momento dado el punto D se fuera hacia adelante, entonces el ángulo se iría abriendo y habría una tendencia a la protusión mandibular o una tendencia al prognatismo, ¿no? Si lo queremos manejar en estos dos términos. Si este ángulo fuera menor de 76, la tendencia sería al retro, sería una retroposición mandibular o una tendencia al retrognatismo. Y aquí hay que considerar también que las variaciones que podemos tener van mucho encaminadas a la forma de la sínfisis mentoniana, ¿no? Y a la posición que guarda la sínfisis. Decía Norma Solís en el curso que teníamos ahora el lunes, que podríamos asociarlo a un progenismo, pro adelante, genius, posis, geni, mentón,
a un progenismo, un mentón adelantado o un retrogenismo, ¿no? Eso es algo importante. Este punto SND, este ángulo SND, podría ser comparado o relacionado con el ángulo SNB para saber si hay algunas diferencias de mediciones. Quizás podría ser que mientras el SNB se encuentra en una medida, el SND también pudiera estar corroborando adelante o atrás la posición, ¿no? O estar en una posición normal. Aquí tendríamos que ver la forma del mentón. Un mentón más prominente podría hacer que el SND fuera más adelantado, inclusive que el SNB estuviera en la relación normal y a lo mejor el SND más adelantado por ese mentón muy marcado, ¿no? Acuérdense que en el análisis de Ricketts, como él dice, la nariz y el mentón pues es lo último que nos crece, ¿no? Hay que esperar. De ahí el por qué, amigos, no hay que hacer extracciones dentarias en niños en edad temprana, porque ustedes le quitan 4 premolares para hacerle la ortodoncia y cuando tiene 20 o 21 años parece brujita la mujer o brujito, porque les creció la nariz, le creció la mandíbula, le creció el mentón, los labios se quedaron atrás y les dejamos caras de plato, ¿verdad? Sí, totalmente. Entonces hay que tener cuidado en esto. La siguiente diapositiva. Bueno, la siguiente diapositiva, amigos, sería lo que corresponde. La siguiente diapositiva, por favor. Lo que corresponde a la medición SL. Esta se obtiene del silla a nación y de aquí necesitamos el punto PG, que es la porción más anterior de la convexidad del mentón. Este punto PG, que es el pogonion, nos va a determinar un plano. La que sigue, por favor. Tendríamos la base craneal, otra vez, que sería el SN, y el otro plano sería de N a PG, la que sigue. Ok, aquí va a ser interesante que nosotros tomemos en consideración que a partir del punto P, el punto pogonio, nosotros trasladamos una línea que suba en una forma perpendicular hacia la línea SN. Entonces, esta línea que sale perpendicular hacia SN nos va a delimitar y nos va a aparecer otro puntito, que es el punto L. Repito, regresamos una diapositiva. De S a N lo tomamos porque es la línea basal y luego localizamos el punto P. A partir del punto PG sacamos una perpendicular hacia arriba, la que sigue, y una vez que se une con la base craneal SN, el plano SN, de aquí tenemos un espacio que sería el espacio SL, o sea, el punto L es la intersección entre la base craneal y la línea perpendicular que parte del punto P hacia arriba. Ese espacio se mide en milímetros, SL, y le podemos decir que es el punto, la que sigue, hija, el punto podríamos nosotros decir, de la longitud, podemos decirlo, la longitud de la mandíbula, con respecto básicamente hacia la zona craneal, ¿no? La posición más anterior que guarda la mandíbula con respecto a la base craneal. Esta medición se va a comparar o se puede comparar también con el SNB, se puede comparar con el SND, nada más que en lugar de ser ángulo, se mide en milímetros, ¿sí? Nos dice la posición anteroposterior de la mandíbula en total, conjunto, tomando en consideración la punta del mentón. Entonces hay dos planos muy importantes, tres, podemos decir, dos ángulos muy importantes, que sería el SNB y el SND para la mandíbula, y una medida lineal mandibular que correspondería al SL, la que sigue. Aquí aparecería ahora lo que es el SE. El SE lo tomamos de silla a nación, de nueva cuenta, pero la que sigue, trazamos una línea que correspondería al borde superior y posterior del cuello del cóndilo. Ahí apareció la línea roja, la estamos viendo adelante del conducto auditivo. Pon una anterior, hija. Ahí, pon la que sigue.
ahí apareció la línea roja a la altura del conducto auditivo, y luego hacemos un trazo que vaya del borde posterior del cóndilo al borde posterior de la rama mandibular. La que sigue, por favor. Y ahí estamos obteniendo entonces un punto. Ese punto que está apareciendo en la intersección entre el borde posterior de la rama y el borde posterior del cóndilo, ahí aparece un pequeño punto. ¿Sí? Ok. La que sigue, por favor. Vamos a seguir ese punto hacia arriba, lo vamos a continuar toda esa línea hacia arriba, y ahí vemos cómo aparece otro punto. Ese punto sería el punto E, que se obtiene. Pues la obtenemos de silla nación y de punto con una vertical que pasa por la parte más posterior y superior del cóndilo, ¿sí? Una vertical, y de la parte posterior de la mandíbula, de la rama de la mandíbula, ahí vamos a encontrar el punto E, y vamos a medir del punto E a silla. La que sigue, hija, por favor. Y la medida va a ser debe de ser 22 milímetros. Ahora bien, es interesante este dato de Steiner, porque esta medición nos va a permitir darnos cuenta si el cóndilo se encuentra hacia atrás o el cóndilo se encuentra hacia adelante. Esta es una medida muy interesante para saber si tenemos posiciones hacia atrás, que se llamaría como retrocondilismo. Un retrocondilismo, o una posición del cóndilo hacia adelante, que sería un procondilismo. Un procondilismo. La que sigue, por favor. Entonces, aquí nosotros veríamos ese dato de procondilismo y retrocondilismo, y lo vamos a ver más adelante. Aquí, la regresas, hija, por favor. Al hablar de procondilismo y retrocondilismo, si la medida del 22 milímetros aumentara y fuera mayor de 22 milímetros, entonces querría decir que el cóndilo mandibular se encuentra más atrás, el punto E está más atrás. Si la medida aumenta y el punto E se va hacia atrás, obviamente que esta medida nos da un retrocondilismo. Si la medida disminuye y el punto E está por delante, acercándose más al punto S, entonces estaríamos ante un procondilismo. Si tenemos un retrocondilismo, estaremos hablando quizá de una impactación del cóndilo hacia atrás, y esto en ortopedia es muy interesante porque esta medida nos podría orientar también a la importancia del avance mandibular o no. Exactamente. ¿Avanzamos o no la mandíbula, no? ¿Y cuánto la avanzamos, no? O hacemos una rotación mandibular para que se vaya un poco hacia abajo y hacia atrás el cóndilo. Entonces, ortopédicamente, este es un dato muy interesante, ¿no? La que sigue. Y tenemos otro ángulo, que es el ángulo mandibular, que tomamos de S a N, que es la base craneal anterior, y vamos a necesitar ciertos puntos, que sea el punto silla, el punto nación, el punto GO, que es el gonion, que es el borde, es el punto esqueletal donde se une el plano mandibular con el borde de la rama posterior, el punto menton, que lo vamos como ME, que lo vamos a encontrar básicamente en la unión de la cortical posterior de la sínfisis mentoniana al borde de la mandíbula. Vamos a ver cómo se obtiene esto. La que sigue, hija, por favor. Ahí está el plano SN, que es el enlace craneal. Luego trazamos una línea que vaya de GO a menton, la que sigue, de gonion a menton. Si nosotros lleváramos esta línea hasta adelante, encontraríamos el punto nation, que es el punto flotante. Pero finalmente nos interesa tomar dos puntos superiores, que sería el SN, que es la base craneal anterior, y dos puntos inferiores, que sería el gonion menton. Este ángulo, sigue. Este ángulo nos va a decir de que debe de ser de 32 grados. Si es menor, va a haber un crecimiento horizontal de la mandíbula. Si es mayor, va a haber un crecimiento vertical de la mandíbula. Nos va a decir si tenemos un crecimiento vertical o crosswise o un crecimiento horizontal.
¿sí? Entonces nos va a posicionar la mandíbula. Esto lo consideramos como el dato del ángulo que nos da la rotación mandibular en sentido vertical. Si se va hacia arriba y se va adelante, pues se cierra el ángulo. Estaremos hablando de mordidas tendentes a ser clase 3 o mordidas profundas clases 3. Si nosotros tuviéramos, o mordidas profundas clases 2, que también podría ser, ¿no? Si el ángulo se abre, estuviera yéndose hacia abajo y hacia atrás, podríamos tener o mordidas abiertas o una tendencia a una retrusión mandibular mayor. Pero finalmente esta medida es una medida vertical, no es tanto anteroposterior, sino más bien es en el sentido vertical. Haciendo ya un paréntesis, ya estamos terminando. Si nosotros viéramos entonces el análisis de Steiner, la que sigue por favor, hija, y lo cerráramos de esta manera, en los cuadros nos marcaría lo siguiente: tenemos un dato específico para el maxilar. Para poder saber si el maxilar está adelante o atrás, nos iríamos por el SNA. Para saber si la mandíbula está atrás o adelante, nos podríamos ir con el SNB. Y para saber la relación maxilomandibular entre ambas bases, nos iríamos a la relación de ANB, para saber si tenemos entonces una posición retro, una posición pro, pero entre las dos bases. Aquí si queremos saber solamente una, bueno, iríamos al SNA específico para maxilar o SNB específico para mandíbula. Pero no nos quedamos ahí, amigos. Hoy hemos visto otras cosas. Sabemos que para los hispánicos las medidas normales podrían variar. Y estas medidas normales pueden variar en un porcentaje más o menos. Si el ANB original de Steiner está entre 2 a 4 para clase 1, nosotros también podríamos decir que para hispánicos en infantes el SNA podría estar entre 80, podría estar más o menos entre 80 y 84. O sea, si para el simplificado de SIM está en 80 y fue muy categórico, nosotros nos basamos en ese 80, pero podríamos decir que podría ser entre 82 o hasta 84, ¿no? En el caso del SNB, si estaría en 78, nosotros decimos que está en 80, o podría irse hasta 82. Esto quiere decir que en adultos, entre un infante y un adulto, podemos tener una diferencia más o menos de 4 grados. Ahora, si me dijeran, y para los pacientes que pudieran tener hipoplasia maxilar, bueno, pues ahí tendríamos que decir que a lo mejor un paciente podría estar con un SNA de 78. Entonces hay que jugar un poquito con esto. Finalmente, para análisis comparativos de la mandíbula, tendríamos el SNB con las medidas de 78-80 o de 80-82 hispánica. Tenemos el SND, que nos dice también la posición anteroposterior de la mandíbula. Tenemos también el mandibular para ver el crecimiento vertical de la mandíbula. Tenemos nosotros la medida SL, que nos lo da en milímetros, para saber la posición anteroposterior de la punta del mentón. Y finalmente, cómo se encuentra el cóndilo, si se encuentra atrás o se encuentra adelante. Todos son tendencias. Listo, hija, para que salgamos a cuadro. Todas son tendencias. Y yo creo que con esta explicación sencilla que queremos aportar a todo el público, a todos los colegas, a los estudiantes inclusive, la única manera de poder aplicar cualquier cefalometría es trazando, analizando el diagnóstico diferencial. O sea, a nosotros nos interesa entonces ver un protocolo, ese protocolo que no podemos ver nutrición de disfunción, pero sí podemos ver posturas, ¿no? Podemos analizar aspectos respiratorios por las formas de las vías aéreas, ¿no? También. Si están obstruidas, si están libres. Podríamos estar viendo problemas deglutivos por la posición del cierre laringio-faringio y la posición de la lengua que pudiera estar ocupando en el espacio, la postura de la lengua. Claro. Aspectos foniátricos no vemos, pero sabemos que si hay obstrucciones en vías aéreas puede haber problemas foniátricos. Problemas masticatorios, bueno, aquí los asociamos al aspecto no de los dientes, al aspecto esqueletal maxilomandibular en sus posturas. Aspectos visuales, bueno, aquí tendríamos que
considerar, no vemos ojo, pero sí tomamos prácticamente la idea de que estos pacientes en su desarrollo, si están hipoplásicos, pudieron haber tenido una falta de respiración y esto hace que el globo ocular no se desarrolle correctamente también. Entonces va algo de la mano, ¿no? Auditivos, bueno, tomamos en consideración que para poder realizar algunos estudios cefalométricos, no específicamente en Steiner, se toma el conducto auditivo, aunque sea con el cefalostato. Y en el aspecto neuropsicológico, pues no hay problema, ¿no? Ahí no involucra. Entonces, es importante ver también las anomalías como tal, involucraría las anomalías de tejidos blandos, no vemos tejidos blandos. Anomalías cráneo-maxilomandibulares y cervicoideas, sí, aquí estamos tomando aspecto esqueletal. Anomalías dentarias para este análisis, tampoco, hay otro. Anomalías de las articulaciones temporomandibulares, sí, porque tenemos el SE. Y anomalías de la maloclusión clase 1, clase 2 y clase 3, sí, podemos ver las tendencias. Así que no sé si tengas algo más que decir, Pepe. Es un examen muy completo, totalmente un diagnóstico muy completo. Más bien simple, ¿no? Simple, pero completo, ¿no? Donde vemos 5 ángulos, dos medidas lineales que nos dan todos esas tendencias. No estamos hablando de oclusión, sino estamos hablando esqueletalmente, ¿no? Hacia dónde se está dirigiendo el paciente o hacia dónde está creciendo el paciente. Así es. Sí, es todo, es algo que practicándolo, como tú lo dices, haciendo nuestro diagnóstico, vamos a tener la práctica y vamos a poder llevarlo a cabo. Bueno, amigos, pues son las 9 de la noche con 13 minutos. Queremos darles las gracias y darle también a producción aquí a nuestra querida amiga. ¿Tu nombre, hija? Aranza, Aranza, que se queda con nosotros aquí cuando son 9 de la noche con 14 minutos. Nosotros entramos también un poquito retrasados, pero terminamos a tiempo. Entramos casi 9:15 y estamos terminando 9:14, entonces 8:15, entramos 9:14. Y trataremos, ojalá, de poder entrar más temprano en las siguientes ocasiones. Pásenla bien, odontología y mucho más, medio de difusión de AMOCUAC, Asociación Mexicana de Ortopedia Craneofacial Ortodoncia AC. Un saludo a todos nuestros compañeros egresados y nos vemos, si Dios nos presta vida, el próximo jueves a las 8 de la noche. A las 8 de la noche aquí nos Véanos en YouTube. Gracias. Pásenla bien.